Una joyita, Rodrigo, para comenzar. Hay varios temas, sobre todo en la reforma económica para joyitas, pero mi joyita hoy día me voy a extender un poquito, Iván. Yo creo que es la más importante que puedo hacer en todos los programas que tú me invites. A O ver. sea, yo creo que después de esta podría jubilarme en la joyita. Yo mandaría a la inmensa mayoría de la política chilena y a la inmensa mayoría de la sociedad chilena a escribir 100 veces. El Estrecho de Magallanes es absolutamente chileno y las relaciones internacionales y la geoestrategia importan. Y lo digo no por una muy mala primera respuesta de la vocera la semana pasada, sino que con mayor indignación, porque mi joyita es con rabia de 150 años. La mayor indignación para mí es la cantidad de políticos que aprovechándose eso salen a hablar y salen a criticar, cuando la inmensa mayoría de la política chilena no tiene idea de dónde está Punta Dúngenes, no sabe el Cabo Espíritu Santo, no sabe que el Estrecho de Magallanes es una gigantesca carretera estratégicamente mundial muy importante de 550 kilómetros, no sabe el Tratado de 1881 o la Declaración Complementaria de 1893 o el Tratado de 1984 y opinan. ¿Por qué? Porque una de las peores cosas que van de la política chilena es que las materias internacionales, las relaciones internacionales, las posiciones geoestratégicas no importan. Te invito a pensar en la larga campaña presidencial del año pasado. ¿Qué pregunta hubo en esta área? Absolutamente ninguna. Ninguna. No interesan. Y por eso el gobierno, yo creo que cometió un error hace algunas semanas, puede decir que apoya válidamente la posición argentina en las Malvinas, pero al mismo tiempo agregar una frase de que también respaldamos las pretensiones oceánicas argentinas cuando eso es un error porque han cambiado las circunstancias. ¿Y por qué no pasa nada? Porque en Chile, para la inmensa mayoría de la política chilena, y lo digo transversalmente, incluso a veces peor para mi sector, la derecha, las relaciones internacionales, la fijar puntos internacionales no importan. Y esto es especialmente grave y por eso te digo que yo creo que es la joyita más relevante que puedo alguna vez decir, por dos razones. La primera, porque en Argentina es exactamente lo opuesto. Los límites, la política internacional, para la sociedad argentina es relevante. Los límites, la política internacional para la política argentina es relevante. El Perito Moreno es una especie de Exacto, pero por héroe favor, héroe nacional, digamos. no solo eso, cambió un río. Demostró que él cambió el curso de un río para su tesis. Pero te agrego un solo elemento, porque te escuchaba la semana pasada en entrevista a propósito. Cuando el contraalmirante argentino dice que la boca oriental del Estrecho de Magallanes es Argentina, contra texto expreso, Iván, eso no es una equivocación. No es que se le salió. Este no es el contraalmirante de recursos naturales, de recursos, de abastecimiento. Es el de hidrografía, el que sabe de esto. Entonces, lo que hace es instalar una tesis. Tú recordabas cuando hace un año y medio atrás hubo que sacar unas instalaciones que Argentina había construido para apoyar un faro en territorio chileno. Pero lo más grave de eso era que había una directriz de la Política Nacional de Defensa Argentina que hablaba de que ellos aspiraban al control conjunto y administración conjunta del Estrecho de Magallanes, Exacto. del Mar de Oces. ¿Por qué Y Argentina? ahí pusieron lo de la boca. Exacto, pero por favor. Pusieron lo de la boca del estrecho. Pero si está. Sí, pues. Y contra texto expreso. Claro, como que tenían que vigilar la boca del estrecho. Pero la administración conjunta. ¿Por Y qué? además, uno de los compromisos argentinos en los tratados con Chile es el libre acceso al Estrecho de Magallanes, no puede impedir. Pero los argentinos dictaron un decreto, pretenden dictar un decreto diciendo que para ir a las Malvinas hay que pedir permiso, si uno pasa por el techo. O sea, entonces, yo lo digo igual, reconociendo que a mí me agradaría tener esas visiones de Estado, porque no están. Y te agrego algo más. Cuando hacen estas pretensiones, por ejemplo, el Mar de Oces, probablemente muchos que están escuchando que les gusta la geografía no saben cuál es el Mar de Oces. El Mar de Oces es el Mar de Drake. Yo no sé cuál es el mar. El Mar de Drake. Y lo que pasa es que España y y sobre todo Argentina empezaron a usar ese concepto, Mar de Oces, porque es el primer navegante que lo recorrió. Pero más importante que eso, es para no darle el nombre de un marino inglés. Ah. Ah, y lo segundo, o sea, no solamente es tan grave este tipo de declaraciones porque en Argentina sí importan, y nosotros no nos preocupa ni la defensa ni las relaciones internacionales, sino que porque en un contexto mundial de tensiones, y esto es lo que no hay que olvidar nunca, en un contexto mundial de tensiones, los pasos oceánicos son absolutamente fundamentales. Si no sé si cuando en la Segunda Guerra Mundial Inglaterra, Estados Unidos defendían tanto a Australia, no era solo porque era parte del imperio, sino que fundamentalmente era porque era el control de los pasos oceánicos, de los estrechos entre el Índico y el Pacífico. Y lo mismo cuando toda la OTAN apoyó a Inglaterra, no era solamente por una alteración del tratado, por la alteración del límite en la guerra de las Falklands o las Malvinas, sino que porque estabas a una hora de navegación de este paso. Chile tiene muy poca importancia estratégica internacional y tiene poquitas bazas. Una, por supuesto, es nuestra industria del cobre y el litio, otra es nuestra isla de Pascua, pero la más importante son los pasos oceánicos que comunican los dos océanos más relevantes, el Pacífico y el Atlántico. Eso del Estrecho de Magallanes, que nuevamente para todos es absoluta y totalmente chileno por texto expreso, el paso del Drake y también el Canal Beagle.
Y la muestra que esto no importa o que no nos damos cuenta es que, por ejemplo, nuestros políticos de 1881 establecieron que nosotros, que reconocíamos que el estrecho de Magallanes es absolutamente nuestro, garantizábamos universalmente la libre navegación por el estrecho. O sea, nosotros mismos nos limitamos. ¿Por qué? Porque para política chilena, salvo en algunos momentos del siglo XIX, las relaciones internacionales, la geoestrategia no importan y por eso ojalá todos escribieran, como te decía al principio, 100 veces, el estrecho de Magallanes es absolutamente chileno y la geoestrategia y las relaciones internacionales importan. Esa es mi joyita. Buena joyita, Alan. Bueno, yo no tengo el ímpetu magallánico de Rodrigo. Agregado por eso. Claro, que creo que aquí estará muy de acuerdo con el expresidente Boric, pero... En esto, curiosamente, sí. Sí, muy bien, me alegro. No con la vocera de gobierno, sí, pero ahí creo que no estamos tan de acuerdo. A ver, temas de soberanía siempre son delicados. Yo recuerdo que así como ha habido controversia producto de las declaraciones de la ministra Cedini, también hubo con respecto en su momento cuando la ministra Siches hablaba de Gualmapu. Generaba lo mismo, pero desde el otro lado de la cordillera. Y esto, Claro, les indignaba. o sea, es que significaba que te estabas apropiando de un territorio que no era tuyo. Y esto tiene como una condicionante histórica que siempre esa tensión respecto a la zona ha estado, como bien lo recordaba Rodrigo. Ahora, a mí me pasa que en esta materia al menos creo que a diferencia de lo que ocurre o lo que yo creo que ya se quitó un poquito esta tontera, pero durante un tiempo el tema con Bolivia era muy difuso, ¿no? Como que la izquierda estaba un poquito seducida con esa idea de cederle soberanía a ese país. Hubo candidatos presidenciales que lo dijeron explícitamente. Pero nunca fueron candidatos serios. Bueno, Más allá de que Gabriel Boric lo pensara y después se dijera, es donde dije Diego, ahora dijo Diego, como dijo el columnista Covarrubia. Pero creo que en esta materia al menos hay un consenso, ¿no? Como en el espectro político. Y eso es bueno porque al final del día la reivindicación de la soberanía es algo que necesitamos. Y por último, creo que, dado que el traspié o quien abrió esta conversación como comentable fue la vocera de gobierno, que ha estado tan comentada el día de hoy en esta radio, al gobierno le falta primero poner claridad y ser más categóricos en la defensa, sobre todo porque es un tema delicado. Y yo recuerdo que cuando Argentina se pasó con los paneles solares 2 milímetros en territorio chileno, el gobierno del presidente Boric mandó inmediatamente a sacar eso en el año 2023, creo que fue. 24. Segundo, la Cancillería también tiene que jugar un rol. Y aquí es donde uno ve, o quien se informa por el diario, quien escucha las noticias en la tele, uno los ve más atentos a justificarse de no haber apoyado la candidatura de la presidenta Bachelet a la ONU, que defender cuestiones que son de carácter atingente, como por ejemplo la discusión respecto a la soberanía del estrecho de Magallanes. Así que hay un tirón de oreja para el gobierno de los patriotas, porque en verdad creo que esto debiesen ponerle más atención, ser más claro, y aquí los grandes acuerdos con Rodrigo y con el presidente Boric, el estrecho de Magallanes es chileno y yo también me lo puedo escribir aquí en mi libreta. De hecho, lo voy a anotar. ahora Pero- estas cosas... Perdón, Sí, Rodrigo. déjame ampliar el comentario, Alan, porque es cierto, y yo creo que uno puede hacer críticas a lo que han dicho todos los diversos gobiernos. ¿Ah? Tú eras muy joven cuando Iván y yo discutíamos con una frase, tú te acordarás, no entre los dos, sino que era la, ¿por qué siguen alegando por unos metros más, unos metros menos de terreno cuando se aludía al fallo de Laguna del Desierto? Es el momento más bajo de popularidad de Patricio Elwin. Por supuesto, porque Quizá yo no nacía. Probablemente No, no, por no había eso nacido. no quería ni siquiera deprimirme con ese hecho, estaba sencillamente sustrayéndote del debate por juventud. Pero en ese momento, entonces uno puede encontrar un montón de errores, ¿ah? de muchos gobiernos, y por eso yo partí diciendo que había sido una mala declaración, primera reacción de Mara Cedini, pero a mí me impresionaba cómo ¿Pero de fue una inmediato- mala declaración o era desconocimiento? No lo sé, pero- ella dijo después que no sabía lo No que le estaban estaba preguntando, pero lo que voy a decir, preguntando. pero a mí lo que más me impactó no estaba fue la- preparada para esa pregunta. porque como fui muchos Y para años otras cosas diputado tampoco. y ministro, me impactó lo que de inmediato se tiran al montoncito gente a criticarla, que probablemente no tiene, insisto, porque lo sé, la más mínima idea de estos problemas. Entonces, yo lo aislaría a la batalla de lo que dijo un gobierno u otro. No, yo tengo todas las discrepancias del mundo con el presidente Boric, pero en el caso, este caso específico actuó de manera correcta. Pero mi crítica es más amplia, es a la política en general. Si uno ve cómo actuamos, no sé, en Palena, cómo actuamos en Laguna del Desierto, la inmensa mayoría de la política chilena no está. Y por eso te aludía. ¿Qué pregunta importante hubo en esto? ¿Qué pregunta importante hubo en defensa en la campaña presidencial cuando el mundo entero se está rearmando? Entre ellos nuestros vecinos se están rearmando.
O Entonces, sea, a eso aludía. el ejército gringo está en Argentina ahora y Pero, eso pero, es- pero, o sea, ahí hay un montón de. Y Javier Milei va a la Antártica después de que ningún presidente argentino iba a la Antártica en cerca de 25 años. Y están construyendo pistas allá. Y eso es natural si ellos defienden sus intereses. Si el punto está en que yo, sobre todo, quería insistir en que para la política argentina estos temas son muy relevantes. Y el contraalmirante no se equivoca. o sea, Argentina Dice una tesis. todavía En cambio, reclaman por nosotros las no. Malvinas, como, o sea, para ellos los temas de la soberanía, el territorio Son esenciales. son clave, e incluso una sociedad que considero que está mucho más fracturada, como es la Argentina, En eso no. en estas cuestiones tienen una sola voz, no hay doble lectura, y da lo mismo que en ser presidente de turno, sea peronista, sea libertario, sea quien sea, la posición es una sola, es de manual, y todo el mundo tiene muy claro cuáles son la reivindicación argentina y también dónde están sus aspiraciones territoriales. Así que yo creo que sí, nos falta un poquito aprender de Argentina. Sí, porque estas cosas no nos importan, hasta que nos llegan a la Haya. Hasta que nos invadan. Pero sí, Bueno, hoy día, o por eso pasa decía algo que es como un error. ese riesgo, digamos. Es un error no darse cuenta que cambio de circunstancias. Argentina tiene levantada una cuestión con Chile. Y además tenemos un problema todavía limítrofe en campo de hielo. Por eso fue importante lo que pasó con la famosa caseta. Pero Pasó un año y absolutamente. medio. Sí, era importante. Lo que pasa es que era una tontera. Pero desde el punto de absolutamente. vista como... Pero imagínate, Eh, ¿tú recuerdas tú lo recordaste otro día, la respuesta del embajador? La respuesta del embajador argentino fue decir, mire, pero las condiciones climáticas impiden retirarla, así que la retiramos 6 meses más. El presidente Boric le dijo en 48 horas, lo que estuvo muy bien, O fue nada, un momento... Ese era mi o presidente. aténganse a las consecuencias. Claro. Antes los presidentes pero, eran así. pero base de la respuesta era para cualquier magallánico, ya que aludió a eso, Elena, es ridícula. Hay una estancia chilena a pocos kilómetros que trabaja todo el año, entonces que dijeran, no, que, mira, por clima no podemos sacarlo. No, salvaje. No, ya, pero ya, anda a la ocuparle locura. tú dos Increíble. metros a Argentina, Pero- como pero- la pero respuesta que dan a insisto- dar. Como... Insisto que es de objetivo. Sí. No es de un error o una tontera, no, objetivos.